en el tiempo que nos queda es visualizar o poder comprender en forma general cómo se representa gráficamente una función de dos variables. En este caso, aquí, cuando tenemos función de una sola variable, simplemente tenemos dos ejes, el X y Y. Pero en una función de dos variables ya tenemos tres ejes, el X, el Y y el Z. Entonces, esto ya lo vamos a hacer en cualquier software. Yo les recomiendo que descarguen GeoGebra, y puedan descargar la versión que les permita graficar en 3D. Por ahí creo que les dice, no sé si viene todo o viene ahí por separado. Yo encontré por ahí una versión gratuita ahí en la página de GeoGebra, y para la que estoy utilizando ahorita para graficar. Entonces, para que lo vayan viendo, porque así en un plano de dos dimensiones no se pueden hacer estas gráficas. Se pueden representar mejor ya, o se deben de representar en tres dimensiones. Eso es básicamente lo principal para la representación gráfica de una función de dos variables. Por ejemplo, vean en este ejemplo, ahí menciono que las gráficas de las funciones no lineales que contienen dos variables independientes son superficies curvas en tres dimensiones. Es lo que traté de decir ahorita. Y eso se construyen a partir de representaciones en contorno. Esas representaciones en contorno también en algunas ocasiones se representan o se les llama las trazas o trazos. Por ejemplo, miren, si tengo esta ecuación de dos variables, z igual a x cuadrada más y cuadrada. El bosquejo para representarlo inicia con el análisis de lo que está de este lado de la igualdad, o sea, lo que está igualado la z. Y hagan de cuenta, es como que si lo desglosamos y luego lo hacemos en trazos. Por ejemplo, z es un valor definido para x cuadrada más y cuadrada. Recuerden que z es igual a f de x, y, como es la notación general de una función de dos variables. Esta x cuadrada más y cuadrada, si lo empezamos como a desglosar, por así decirlo, recuerden que x cuadrada más y cuadrada es como parte o forma parte o es similar a la ecuación de la circunferencia de centro en el origen. Recuerden que esa ecuación es igual a x cuadrada más y cuadrada es igual a radio al cuadrado. No sé si lo recuerdan. Y luego, cuando era una ecuación de la circunferencia fuera del origen, ¿se acuerdan que era distancia al cuadrado o el radio al cuadrado? Era igual a x menos h al cuadrado más y menos k al cuadrado, donde h y k eran las coordenadas del centro, pero que no estaban en el punto de origen. Tenían cualquier otro centro en los ejes, en los cuadrantes, perdón. ¿Hasta ahí hay alguna duda? ¿No? Ok, entonces vamos a desglosarlo. Miren, era lo que les decía. X cuadrada más y cuadrada igual a r al cuadrado es la ecuación que representa una circunferencia de centro en el origen. Entonces, si aplico la fórmula de la distancia entre dos puntos, la distancia del origen al punto P, el punto P tiene coordenadas x, y, porque vamos a suponer que ese punto P puede estar a lo largo de la circunferencia. Y si está a lo largo de la circunferencia, entonces la distancia es la misma porque es el radio, solamente que cambia la coordenada x, y, dependiendo del cuadrante donde esté. Por ejemplo, si aquí está en el primer cuadrante, la x y la y pues son positivas. Si ese punto P estuviera acá, sería la misma distancia en el radio, pero la x sería negativa y la y sería positiva, y así ubicado en el tercero y en el cuarto. Entonces, para demostrar esta fórmula, recuerden que la fórmula de la distancia es igual a raíz cuadrada de x2 menos x1 al cuadrado más y2 menos y1 al cuadrado. X2 es la coordenada del punto P
o sea, el punto B es como si fuera el punto 2 y el punto de origen el punto 1. La coordenada del punto de origen es 0,0 y este es x, y. Entonces sería x2 menos x1 al cuadrado, sería x menos 0 al cuadrado, más y, que es y2, menos 0 al cuadrado, que es y1. Entonces x menos 0 pues es x al cuadrado y y menos 0 es y al cuadrado, es esto. Si esto lo elevo al cuadrado, entonces tengo que la distancia al cuadrado es igual a x cuadrada más y cuadrada, porque aquí este radical con el cuadrado se elimina. ¿Hay alguna duda hasta ahí? ¿No? Ok, entonces vamos a suponer que el radio vale 1. Entonces aquí yo puedo trazar n cantidad de circunferencias. Vamos a suponer que pasa así. Aquí sería esta, por así decirlo. Supongamos que pasa en 1. Luego esa, no sé si alcanzan a ver aquí, pasa en 2. Luego esta pasa en 3, por así decirlo, aunque tendría que pasar acá. Esta que está aquí, ¿no? Es la que está más próxima. Pero imagínense que pasan aquí por 3 en el 3. Y luego esta de 4 es la que tenemos aquí. Y así sucesivamente, 5, 6 y así sucesivamente. Si entonces, si x cuadrada más y cuadrada es igual a 4, entonces quiere decir que x cuadrada, o sea, 4 al cuadrado más y cuadrada es igual a 16. Entonces quiere decir que el radio vale 4. Es esta que tengo aquí. Si esa es la ecuación de la circunferencia, entonces para una gráfica de dos funciones, ahora es lo que necesito que lo comprendan. A eso se le llama paraboloide. ¿Qué significa esto? Que las trazas que ven aquí, estas circunferencias internas que alcanzan a ver aquí en las líneas, es como si fuera, aquí sería x cuadrada más y cuadrada igual a 1. O sea, aquí el radio es 1. Luego el radio es 2. Luego el radio es 3. Luego el radio es 4. Y así sucesivamente, hasta formar, por ejemplo, esta que está aquí. Entonces, estas circunferencias que puse aquí vienen siendo estas que están aquí abajo, que se llaman curvas de nivel. Y esas curvas de nivel es como si fuera el espejo, por así decirlo, o la transición de estas que están aquí. Y se van así formando de tal manera que ya forma el paraboloide. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, es como si aquí, si tienen x cuadrada más y cuadrada igual a 4 al cuadrado, si tienen esta x cuadrada más y cuadrada por sí sola, recuerden que una función cuadrática me da una parábola. Entonces hagan de cuenta que esto es como si fuera esta parábola así, o si no, otra parábola así de este lado, y luego aquí está la traza, ¿sí? Entonces, este es una gráfica de dos funciones, una gráfica de una función de dos variables, perdón, que se llama paraboloide, pero que se construye a partir de la ecuación de la circunferencia de centro en el origen, que esas circunferencias internas son las trazas y esas trazas me va determinando cómo se va abriendo la parábola, por así decirlo. Esta es una, ¿sí? Si lo veo así, de este punto de vista es una parábola. No sé si alcanzan a ver aquí donde tengo el cursor, aquí tengo otra parábola. Luego aquí tengo otra parábola. Y así se va abriendo la parábola. Pero esa parábola internamente se va abriendo de tal manera que coincide con las circunferencias internas. ¿Me logré explicar? ¿Sí? Ok. Entonces, lo que hacemos nosotros en GeoGebra nada más es capturar la función z igual a x cuadrada más y cuadrada y automáticamente ya me da el paraboloide. ¿Sí? Así es como se construye. Ahora, por último, esta que sigue aquí, x cuadrada más y cuadrada entre 4. Acuérdense que todo parte de lo que tienen después del igual en el z. Aquí, estas están
relativamente sencillas porque partimos de dónde, pero hay algunas que no podemos ver muy claro cómo construirlas, salvo en GeoGebra. Pero, por ejemplo, este x cuadrada aquí se entiende que está entre 1. Y recuerdan que la ecuación de la elipse es igual a x cuadrada entre a cuadrada más y cuadrada sobre b cuadrada. Y esto es igual a 1. Esta que está aquí, que acabo de escribir, se parece mucho a esta. ¿Sí? Y recuerden que si la elipse estaba vertical, quiere decir que el número que está debajo de la y es mayor. O sea, aquí el número que está debajo de la y cuadrada es 4 y el número que está debajo de la x cuadrada es 1. Como es mayor el 4, entonces va a ser una elipse vertical. Si estuviera al revés, entonces va a ser una elipse horizontal y aquí sería una elipse vertical. Por ahí tienen que recordar un poquito de geometría analítica. Ahora, ¿cómo empezamos a trazar esto? Ya sé que esto se va a parecer una elipse. Y si ven aquí la figura, esta traza prácticamente ahora no son circunferencias, ahora son elipses que se van formando dentro de la circunferencia. Pero estas rectas que tengo aquí, azul y roja, ¿de dónde viene? Si se acuerdan que en el ejemplo anterior, si esto lo igualamos a 0, por ejemplo, si x es 0, me queda solamente una y cuadrada. Y recuerden que una y cuadrada, una función cuadrática es una parábola, por ejemplo, la que tenemos aquí. ¿Sí? En este caso, si aquí una función, una variable, perdón, la igualamos a 0, por ejemplo, aquí igualamos a 0 esta x, solamente me queda y al cuadrado entre 4 igual a z cuadrado, que es lo que tengo aquí. Si este 4 lo pasamos para acá, entonces me queda y cuadrada igual a 4z cuadrado. Al obtener raíz cuadrada en ambos lados, entonces es igual a más menos 2z. Y y igual a 2z, esto si yo lo grafico, eso me determina dos rectas. ¿Sí? Y por eso estas rectas, esa y igual a 2z viene siendo esta recta, por así decirlo, y esta otra recta, que son estas rectas que delimitan la gráfica de esa función de dos variables. Entonces se divide en dos. Se divide en la elipse, luego igualo a 0 cualquiera de las dos variables y obtengo los límites las trazas que delimitan la gráfica. A grandes rasgos, así es como se construye o así es como se hace una gráfica de dos variables. Y esta es la imagen que me aparece en GeoGebra. Es como si fuera un cono. ¿Alguna duda en ese? Nosotros no vamos a hacerlo a mano, lo vamos a hacer en GeoGebra. Nada más para el análisis, así es como se analiza cualquier gráfica de una función. En este caso de dos variables. ¿Alguna duda en ese análisis? Sí, es como los límites de la gráfica, las delimitaciones. Por ejemplo, aquí, ¿cómo supimos que había circunferencias? Pues analizamos lo que está después de la z, que fue x cuadrada más y cuadrada. Luego, ¿cómo supimos que en este caso aquí hay parábolas? Pues igualamos una de estas dos a 0. Al igualarla a 0, ya me queda una y cuadrada. Y la y cuadrada, entonces ya es que aquí me quedaría y cuadrada igual a z, ¿no? No sé si me explico. Y la y cuadrada igual a z, la y cuadrada ya es una parábola, que son estas que estoy aquí. En cualquier ecuación se tiene que igualar a 0 dependiendo de Sí, qué vamos a encontrar. sí. O sea, esa es una técnica para saber las trazas. Sí, pero no importa la ecuación, o sea, o No, solamente para ecuaciones específicas. no. Es un método para cualquier función. Nomás que te digo, estas están relativamente sencillas.
porque hay otras que tienes que aplicar límites, porque, por ejemplo, si aquí tienes seno de beta entre beta, y si lo igualas a 0, te da seno de 0 es 0, y entre 0, o sea, te da 0 entre 0. Entonces, ahí tienes que aplicar límites. No sé si me explico. Sí, porque ¿Sí? si se deja así la función, pues va a salir, por ejemplo, error en la calculadora. Así es. Entonces, aunque sí existe, sí existe el límite ese, pero ese de hecho lo vamos a ver más adelante cuando veamos límites. Pero yo quiero, mande. Sí. Ajá. Sí. Sí. O sea, es como para que te dé una idea de cómo está constituido las trazas. Por ejemplo, tú tienes aquí, fíjate, la traza aquí me dice que es una parábola. No sé si alcanzas a verlo. ¿Sí? Ok. Entonces, hagas de cuenta que son todas estas líneas que están aquí. Mira, aquí va una traza. Luego acá va otra traza. Y así, quiere decir entonces que le estás dando valores a Y para encontrar valores de Z. Por eso aquí está la traza X, aquí está, YZ. Y luego, si igualas a 0, si igualas a 0 la, esta ecuación, entonces te va a quedar X cuadrada igual a Z. Entonces, haz de cuenta que aquí no se alcanza a ver, pero aquí haz de cuenta que ahora estás así. ¿Sí? O sea, es como esto, mira, la traza XZ es esta y la traza YZ, pues es todo esto, ¿va? Entonces, haz de cuenta que está dividido tanto en parábolas. Primero, lo primordial es la circunferencia, el análisis de toda la ecuación que está después de la Z. En este caso coincidió que es una circunferencia, porque les digo, estas son como las más fáciles de explicar para poder comprenderlo, porque aquí pueden tener cualquier cosa. Entonces, hay algunos que son muy complicados. Incluso van a ver cuando hagamos la tarea de esto, hay unas gráficas que están, pero bien raras, o sea, muy, muy locas, así, muy, muy raras. Entonces, para poder comprender lo que es, yo lo que quiero que comprendan aquí es esto. Primero, se analiza lo que está después de la Z, se iguala a 0 cualquiera de las dos funciones y se da una idea de los límites de la gráfica que me está resultando. En este caso son circunferencias y parábolas. En este caso son rectas y elipses. ¿Sí? Ok, entonces, pues eso no sé si lo anotaron. Si no, anótenlo. Y ahorita me cambio a la otra diapositiva para que anoten esto. Y aquí nada más de la gráfica hagan un bosquejo, no así como muy bien trazado, ¿va? O si no, esta como es gráfica, voy a tratar de subirlo a materiales de clase, ¿sí? Y ya con calma lo anotan en el cuaderno, porque deben de tenerlo, Ok. ¿sí? Es más, déjenme lo voy a subir de una vez. ¿Podría regresarle la primera diapositiva?